Mensaje diario recibido el 28 de octubre de 2017 en la comuna de Olmué, Marga Marga, Valparaíso, Chile. Transmitido por María Rosa de la Paz al vidente Fray Elías del Sagrado Corazón. María, estrella guía de Chile. Queridos hijos, hoy me presento a ustedes como la Señora del Carmen, patrona de esta nación y de este pueblo. Vengo en este día extraordinario para conceder más gracias y ayudas a mis hijos de Chile, a fin de que las almas caminen por la senda del arrepentimiento y de la reconciliación, para que finalmente se establezca la paz en los corazones chilenos que aún no la tienen. Para eso, queridos hijos, deseo renovar la advocación de la Virgen del Carmen, para que todo Chile la adopte como la faz divina que estará destinada a proteger y amparar el futuro de esta nación. Por eso, queridos hijos, vengo para pedirles en este día el establecimiento en este país de la Virgen Peregrina del Carmen, para que después de haber recorrido Chile de norte a sur y de pueblo en pueblo, ella también pueda peregrinar por otras naciones de América del Sur, así como otras imágenes sagradas han peregrinado por varios lugares del mundo. Mi segundo pedido en este día es que en cada hogar de cada hijo chileno se establezca un altar de oración en honor a la Señora del Carmen. Esto ayudará a consolidar la familia, ayudará a unificar la fraternidad entre los seres y el amor entre las conciencias. Quisiera que cada hogar chileno estuviera amparado por la Virgencita del Carmen, para que nunca les falte la guía y la protección necesarias en este camino de peregrinación por la tierra, en la búsqueda de la patria beata. La Virgen del Carmen representa para cada conciencia de Chile el principio de la salvación, de la redención y de la reconciliación. La Virgen del Carmen, mediante su intercesión, trae la oportunidad para que nuestras almas se unan a Dios, a su esencia divina. Ella es la patrona de los navegantes y la estrella que guía la vida consagrada. A la Virgen del Carmen se le atribuyen muchas gracias que son posibles de recibir desde el momento de nuestra sincera consagración a su santa faz. La Virgen del Carmen atrae para la conciencia de Chile el camino por donde las almas más separadas se pueden volver a unir y en su corazón inmaculado disolver la raíz de la indiferencia, de la falta de amor o de la ausencia de caridad. Chile tiene, mediante la Virgen del Carmen, la posibilidad de alcanzar la paz interior, como también la oportunidad de cerrar las puertas inciertas que fueron abiertas en el pasado de esta nación. La Virgen del Carmen trae para Chile el momento de la pacificación de los corazones y al mismo tiempo el despertar de la conciencia hacia un propósito mayor. La Madre de Dios llama a cada corazón chileno para que en este día se consagre a la Virgen del Carmen y así cada uno pueda ser depositario de las gracias que la Santísima Madre traerá del cielo. Les agradezco por responder a mi llamado. Los bendice vuestra Madre María, Rosa de la Paz. Hoy estoy aquí como la Señora del Carmen. Hoje estou aqui como Nossa Senhora do Carmo, porque soy la gran estrella del mar. porque sou a grande estrela do mar, La estrella que cuida de todos los mares del mundo. a estrela que cuida de todos os mares do mundo. Hoy les traigo la enseñanza y la instrucción sobre los océanos. Hoje lhes trago a instrução e o ensinamento sobre os oceanos, para que la humanidad pueda mirar con un poco más de compasión hacia ellos. para que a humanidade possa olhar com um pouco mais de compaixão para com eles. Porque aunque no lo parezca, Porque ainda que não pareça, delante de la mirada humana, diante do olhar humano, los océanos sufren os oceanos sofrem las consecuencias de esta humanidad. as consequências desta humanidade. Por eso estoy aquí en Viña del Mar, Por isso estou aqui em Vinha del Mar,
para entregar una misión a todos mis hijos de Chile, para entregar uma missão a todos os meus filhos do Chile, porque este querido país porque este querido país es abrazado completamente por el Océano Pacífico. é abraçado completamente pelo Oceano Pacífico. Y eso le trae la posibilidad E isso lhes traz a possibilidade de poder trabajar de poder trabalhar con su plano emocional com seu plano emocional profundamente. profundamente. Por eso, queridos hijos, Por isso, queridos filhos, ustedes que aman las montañas, vocês que amam as montanhas, que aman la naturaleza, que amam a natureza, que aman el océano, que amam o oceano, los invito, queridos hijos, eu os convido, queridos en filhos, nombre de esta humanidad y de este planeta, em nome desta humanidade, deste y planeta de todos los océanos del mundo, e de todos os oceanos do mundo, a mirar hacia los océanos a olhar para os oceanos con más compasión, com mais compaixão, misericordia misericórdia y oración. e oração. Eso permitirá, queridos hijos, Isso permitirá, queridos que filhos, a pesar del sufrimiento que viven los océanos que apesar do sofrimento que vivem os oceanos y todos los seres marinos, e todos os seres marinhos, las almas puedan recibir una gracia especial as almas possam receber uma graça especial que proviene de Nuestra Señora del Carmen, que provém de Nossa Senhora do la gran Carmo, estrella del mar, a grande estrela do mar, para que más corazones despierten para que mais corações a la despertem importancia de cuidar y proteger los océanos. para a importância de cuidar e proteger os oceanos. Ustedes, queridos hijos, Vocês, queridos filhos, más que su Madre Celeste, mais que sua Mãe Celeste, saben los daños causados que viven los océanos sabem os danos causados que vivem os oceanos y cuánta contaminación ellos viven día a día. e quanta contaminação eles vivem dia a dia. ¿Cómo ellos podrán espejar para esta humanidad, Como eles poderão espelhar para esta humanidade, por medio de sus espejos, por meio de seus espelhos, la cura emocional para este planeta, a cura emocional para este planeta? si todos los océanos del mundo, Se todos os oceanos do mundo, por las propias manos de los hombres, pela mão dos homens, sigue siendo contaminado y ultrajado? segue sendo contaminado e ultrajado? Si los océanos pudieran hablar, Se os oceanos pudessem falar, el mundo escucharía eternos gritos. o mundo escutaria eternos gritos. Hoy vengo como la madre de la naturaleza Hoje venho como a mãe da y natureza también como la gran estrella guía de e Chile, também como a grande estrela guia do Chile, para invitar los queridos hijos para convidá-los, queridos a colocar en filhos, sus oraciones diarias a colocar em suas orações no diárias solo al océano Pacífico que los abraza, não somente o Oceano Pacífico que os abraça, sino también a todos los océanos del mundo mas também os oceanos do mundo que necesitan de intercesión y de oración que necessitam de intercessão e de oração para que los propios ángeles del universo para que os próprios anjos do los universo puedan limpiar espiritualmente. possa limpá-los espiritualmente. Le corresponde a esta humanidad de superficie Corresponde a esta humanidade de superfície hacerse cargo de los daños causados a los océanos. fazer-se responsável pelo dano causado aos oceanos. Sepan que los océanos del mundo Saibam que os oceanos do mundo tienen oídos internos têm ouvidos en internos, donde pueden escuchar muchas cosas onde podem escutar muitas y coisas en donde reciben grandes ultrajes de esta e humanidad. onde recebem grandes ultrajes desta humanidade. Los invito, queridos Eu hijos, os convido, queridos filhos, por amor a la evolución de los océanos, por amor à evolução dos oceanos, que abran sus corazones que abram seus corações para acoger este llamado para acolher este chamado que su Madre Celeste y Madre de la naturaleza hoy les trae. que sua Mãe Celeste e Mãe da natureza hoje lhes traz. Si algo no se hiciera a tiempo, Se algo não for feito a tempo, el mundo entero podría quedar sin agua, o mundo inteiro poderá ficar sem água y menos aún, e, menos no ainda, tendría que beber. não terão o que beber. La humanidad no imagina esa situación A humanidade não imagina essa situação y no tiene conciencia e não tem consciência de lo que eso significa para estos tiempos finales. do que isto significa para estes tempos finais. Pero si al menos existieran corazones sinceros y abiertos Mas se ao menos existissem corações sinceros e que abertos pudieran unirse a los océanos que pudessem se unir aos y a oceanos toda la vida marina e a toda a vida que marinha también es transgredida día a
a día. que também é transgredida dia a dia. Algo el Padre Eterno podría conceder para esta humanidad Algo o Pai Eterno poderia conceder para esta humanidade por medio de la Señora del Carmen, por meio da Senhora do Carmo, para que muchas cosas más sean evitadas. para que muitas coisas sejam evitadas. Yo les invito, queridos Eu os hijos, convido, queridos filhos, a abrir los oídos del alma a abrir os ouvidos da alma y escuchar con el corazón e escutar com o coração lo que la Madre Celestial les trae. o que a Mãe Celestial lhes traz. Quisiera que muchos hijos más en el mundo Quisera que muitos filhos mais no mundo consideraran este considerassem importante llamado este importante chamado por amor y la evolución de los océanos. por amor e pela evolução dos oceanos. Quisiera que mis hijos del mundo Quisera que meus filhos do mundo pudieran responder a esta convocatoria, possam responder a esta convocação. porque así como yo vengo por ustedes, Porque assim como eu venho por vocês, también vengo por los océanos del mundo, também venho pelos oceanos do mundo, que día a día pierden su pureza original, que dia a dia perdem sua pureza original, su inocencia sua y inocência principalmente e principalmente la posibilidad de irradiar su luz al mundo. a possibilidade de irradiar sua luz ao mundo. La humanidad necesita de los océanos para seguir adelante. A humanidade precisa dos oceanos para seguir adiante. El ser humano no puede vivir sin el agua, O ser humano não pode viver sem a água y tampoco puede vivir sin el agua, e tampouco pode viver sem a água sin tener nada que beber. sem ter algo para beber. Imaginen un planeta totalmente sediento y árido. Imaginem um planeta totalmente sedento e árido. Por la misericordia de las montañas, Pela misericórdia das montanhas, ellas siguen derramando el agua elas seguem derramando a de água los altos glaciares del mundo. dos altos glaciais do mundo. Eso ayuda a la humanidad E isso ajuda a humanidade a que tenga agua dulce para que tenham água doce, para poder beber y alimentarse día a día. para poderem alimentar-se dia a dia. Yo los invito, queridos hijos, Eu os convido, queridos a dar un filhos, paso en la a conciencia dar um passo na consciência por lo que el Padre les entregó pelo que Pai lhes entregou desde el principio de su creación desde o princípio de sua criação y por todo lo que Él pensó para e ustedes, por tudo o que Ele pensou para vocês, para su evolución y para su despertar. para a sua evolução e para o seu despertar. Quisiera que colocaran en sus corazones mi súplica, Quisera que colocassem em seus corações a minha súplica, porque si ustedes no lo hacen por mí, porque se vocês não o fazem por mim, nadie en el mundo lo hará. ninguém no mundo o fará. Estoy siendo sincera al respecto de eso. Estou sendo sincera a respeito disto. Ya no puedo ver a los seres marinos, Já não posso ver os seres marinhos, a las ballenas as baleias, y a los delfines os golfinhos, sufrir por las manos de los hombres de este mundo. sofrer pelas mãos dos homens deste mundo. Y aunque los ultrajes son interminables, Ainda que os ultrajes sejam intermináveis, mayor es la misericordia de mi corazón, maior é a misericórdia de meu coração, que hoy viene a hablarles y a conducirlos que hoje vem falar-lhes e conduzi-los hacia el camino de la reparación y del perdón. ao caminho da reparação e do perdão. Sé que muchos no querrán escuchar este mensaje Sei que muitos não quererão escutar esta porque mensagem, se sentirán incomodados porque se sentirão incomodados o tal vez molestos ou talvez molestados al saber que el mundo, ao saber que o mundo, como creación como y criação como naturaleza, e como natureza, precisa de la conciencia del ser humano, precisa da consciência do ser humano, especialmente de su corrección y de su atención especialmente de sua correção e de sua atenção delante de todo lo que hace diariamente, diante de tudo o que faz diariamente, transgrediendo los reinos de esta naturaleza. transgredindo os reinos desta natureza.
Ustedes no pueden vivir sin los reinos, Vocês não podem viver sem os reinos, sin los océanos, sem os oceanos tampoco e tampouco sin las montañas. sem as montanhas. Su vida espiritual sería escasa, Sua vida espiritual seria escassa, limitada limitada y restringida. e restrita. Tendrían pocas posibilidades de llegar a Dios. Teriam poucas possibilidades de chegarem a Deus. Por eso en estos tiempos críticos, queridos hijos, Por isso, nestes tempos críticos, queridos yo filhos, los invito a orar de corazón eu os convido a orarem de coração para poder compensar para poderem compensar los graves ultrajes que realiza esta humanidad os graves ultrajes realizados por esta humanidade a los océanos de este mundo. aos oceanos deste mundo. Ellos necesitan espejar la información del universo. Eles necessitam espelhar a informação do universo. Esa información les permite a ustedes, queridos hijos, Essa informação permite a vocês, queridos filhos, dar pasos en el camino espiritual, dar passos no caminho espiritual, tener impulsos para servir ter impulsos para servir y principalmente motivos para poder transformarse. e principalmente motivos para poderem transformar-se. Los espejos reflejan en la humanidad, Os espelhos refletem na humanidade, por medio de los océanos, por meio dos oceanos, grandes principios divinos grandes princípios que divinos serán necesarios que serão necessários para la próxima humanidad, para a próxima humanidade, para la humanidad futura. para a humanidade futura. Ustedes serán los guardianes de ese legado, Vocês serão os guardiães deste legado, así como los guardianes de los reinos de la naturaleza. assim como os guardiães do reino da natureza. Necesito que cuiden de los tesoros internos del planeta, Necessito que cuidem dos tesouros internos do planeta, porque después no podrán decir, queridos hijos, porque depois não poderão dizer, queridos filhos, que nadie les avisó a tiempo. que ninguém lhes avisou a tempo. La misericordia de mi corazón viene a buscarlos A misericórdia de meu coração vem buscá-los, para que vivan un profundo despertar en la conciencia, para que vivam um profundo despertar na consciência, para que abandonen este hipnotismo global para que abandonem este hipnotismo global que lleva a muchas almas que leva muitas almas a una constante distracción, a uma constante distração, a separarse de Dios, a separar-se de Deus, del camino del amor y de la verdad. do caminho da verdade e do amor. Necesito que den los pasos por sus hermanos, Necessito que deem os passos por seus no irmãos, solo aquí en Chile, sino también en el mundo, não somente aqui no Chile, mas no mundo, por amor a los reinos de la naturaleza por amor aos reinos da natureza, y a los grandes océanos de este mundo. dos grandes oceanos deste mundo. La conciencia de los reinos clama por esta humanidad. A consciência dos reinos clama por esta humanidade. Ellos ya no pueden ver instructores en superficie, Eles já não podem ver instrutores na superfície, guías o maestros de esta humanidad, guias e maestros desta humanidade, sino ven almas que ultrajan mas veem almas que a ultrajam conciencias tan pequeñas como los reinos, a consciências tão pequenas como os reinos. y ellos ya no tienen más nada que hacer, E eles já não têm mais nada que fazer ni tampoco cómo defenderse, e tampouco como defender-se, porque no fueron creados porque não foram criados para lastimar al hombre de superficie, para lastimar o homem de ni superfície tampoco para incomodarlo. e tampouco para incomodá-lo. Los reinos fueron creados Os reinos foram criados para que el hombre de superficie, para que o homem de superfície, por medio de ellos, por meio deles, encontrara la comunión con el Creador y con la vida. encontrasse a comunhão com Deus, com o Criador e com a vida. Si esto falta en la humanidad, Se isto falta na es humanidade, decir, los reinos de la naturaleza, e es decir, los reinos de la naturaleza, dizer os reinos da natureza, así como los grandes océanos, assim como os grandes oceanos, la humanidad no tendrá camino a humanidade não terá caminho por donde seguir por onde seguir para poder encontrar la luz, para poder encontrar a luz, la reconciliación a reconciliação y especialmente el perdón. e especialmente o perdão.
Por eso vengo aquí, queridos hijos, Por isso venho aqui, queridos filhos, porque sé que sus corazones porque sei que seus corações están receptivos para este mi llamado, estão receptivos para este meu chamado y que no podrían ver sufrir e que não poderiam ver sofrer a los océanos, os oceanos, a la vida marina, a vida marinha, a las grandes ballenas de este planeta as grandes baleias deste planeta, que sustentan el eje de la Tierra, que sustentam o eixo da Terra, de norte a sur, de norte a sul, de oriente a occidente. de oriente a ocidente. Y a pesar de que ellas son lastimadas y asesinadas, E apesar de serem lastimadas e assassinadas, la conciencia de las ballenas a consciência das baleias no deja de radiar amor, não deixa de irradiar amor, a pesar de la ignorancia apesar da ignorância del ser humano. do ser humano. Quisiera que las ballenas Quisera que as baleias pudieran seguir cantando en los océanos de este mundo, pudessem seguir cantando nos oceanos deste mundo, para equilibrar la tierra, para equilibrar a terra, para pacificar los mares, para pacificar os males, para curar el emocional de esta humanidad que Para- está desequilibrado. para curar o emocional desta humanidade que está desequilibrado. Los reinos de la naturaleza Os reinos da natureza tienen una tarea fundamental en el fin de los tiempos. têm uma tarefa fundamental no fim dos tempos. Por eso vengo hoy con este mensaje Por isso venho hoje com esta desde mensagem el Océano Pacífico, do Oceano en Pacífico, donde he peregrinado onde peregrinei desde Asia hasta aquí desde Ásia até aqui, para encontrarnos para encontrá-los en oración em y en oração unión conmigo. e em união comigo. Porque aún preparo mi misión por aquel continente. Porque ainda preparo minha missão por aquele continente. Quiero que sean conscientes de esto Quero que sejam conscientes disto. y necesitaré, queridos hijos, E necessitarei, queridos filhos, que como hasta ahora que como até agora me acompañen me acompanhem para esa importantísima misión para essa importantíssima missão que yo realizaré en Oceanía que eu realizarei na y Oceania en Asia. e na Ásia. Porque mis hijos me están esperando, Porque meus filhos estão me esperando, así como hoy ustedes me esperaron. assim como hoje vocês me esperaram. Y esto va por encima de cualquier acontecimiento, E isto vai além de qualquer acontecimento, de cualquier situación o circunstancia. de qualquer situação ou circunstância. Necesito que sus conciencias Necessito que suas consciências se coloquen por encima del plano material, coloquem-se acima do plano material, de las dificultades y de los obstáculos, das dificuldades e dos obstáculos, para poder acompañar a su Madre Celeste en esta obra, para poderem acompanhar sua Mãe Celeste nesta obra, en donde ella ha pedido del Padre Altísimo, onde ela, a pedido do Pai Altíssimo, intentará despertar todos los espejos del mundo tentará despertar todos os espelhos do mundo para ayudar a la humanidad para ajudar a humanidade en el momento más agudo de su transición y de su purificación. no momento mais agudo de sua transição e de sua purificação. Ahora comprenden la importancia, queridos hijos, Agora compreendem a importância, queridos de filhos, orar por los océanos del mundo. de orarem pelos oceanos do mundo? Si esto no sucede, Se isto não acontece, ¿quién sustentará esta raza de superficie? quem sustentará esta raça de superfície? Si no hay reinos de la naturaleza, Se não há reinos da natureza, ¿quién estará quem estará para poder apoyarlos y acompañarlos para poder apoiá-los e acompanhá-los en el gran silencio que viven los reinos, no grande silêncio que vivem os reinos, en el gran amor que ellos irradian no grande amor que eles irradiam desde el principio de esta creación? desde o princípio desta criação?
vengo a pedirles, venho pedir-lhes, especialmente a los chilenos, especialmente os chilenos, que se tornen mis misioneros de la paz, que se tornem meus missionários da paz, no solo en el camino de la oración, não somente no caminho da oração, sino también en el servicio, mas também no serviço, en la vida operativa na vida operativa, de aprender a cuidar e aprender a cuidar el plan de Dios do plano de Deus en esta humanidad nesta y en humanidade este planeta. e neste planeta. Ustedes tienen recursos internos para poder hacerlo. Vocês têm recursos internos para poder fazê-lo. Por eso los he llamado aquí a Viña del Mar, Por isso eu os chamei aqui, a Vinha del Mar. no solo para hablarles de los océanos Não somente para lhes falar dos oceanos y de la situación crítica que ellos enfrentan, e da situação crítica que eles enfrentam, sino también para convocarlos a vivir la vida misionera mas também para convocá-los a viverem a vida missionária de norte a sur de este país. de norte a sul deste país. Chile, por medio de la oración del corazón, Chile, por meio da oração do coração, también debe aprender a sustentar las placas tectónicas. também deve aprender a sustentar as placas tectônicas. El equilibrio de este país dependerá de ustedes, queridos O hijos, equilíbrio deste país dependerá de vocês, queridos filhos, porque esta tierra, porque esta terra, este planeta, este planeta, en su más íntima profundidad, em sua mais íntima profundidade, también tiene heridas também tem feridas ocasionadas por el hombre de superficie. ocasionadas pelo homem de superfície. Por eso este planeta se mueve Por isso este planeta se move, como se ha movido aquí en este país. como já se moveu aqui neste país, Porque está viviendo su transición, porque está vivendo sua transição, que precisa ser acompañada que precisa ser acompanhada amorosamente amorosamente por todas sus oraciones. por todas as suas orações. Esta es la misma tarea que tiene el mundo. Esta é a mesma tarefa que tem o mundo. Mientras los océanos sufren, Enquanto os oceanos sofrem, también el ser de superficie sufre. também o ser de superfície sofre. El ser humano enfrenta su purificación O ser humano enfrenta sua purificação y a veces no encuentra la salida. e às vezes não encontra a saída. Yo vengo a demostrarles Eu venho como demonstrar-lhes, estrella guía como estrela guia de todos los océanos de todos os oceanos, que es posible salir adelante que é possível sair adiante, si tan simplemente, queridos hijos, se tão simplesmente, queridos filhos, se toman de mi mano, tomam de minha mão, me dicen sí, me dizem sim, para que yo los pueda guiar para que eu possa guiá-los hasta el propósito final. até o propósito final. Hoy mi corazón también está desconsolado por Europa, Hoje meu coração também está desconsolado pela Europa, por la división que la península ibérica está viviendo pela divisão que a Península Ibérica está vivendo y que no tiene conciencia e que não tem consciência de lo que eso significa do que isso significa para el Creador. para o Criador. También los invito, queridos hijos, Também convido os queridos a filhos colocar en sus corazones y oraciones a colocar em seus corações e orações a toda Europa, toda a Europa, para que pueda ser contenida, para que possa ser contida, suplida y guiada suprida e guiada por los ángeles de las naciones. pelos anjos das nações. El ángel de la paz, O anjo da paz,
que corresponde a Portugal que corresponde a Portugal, en estos tiempos, nestes tempos, está teniendo grandes trabajos está tendo grandes trabalhos por toda la península ibérica, por toda a Península Ibérica también por toda Europa. e também por toda a Europa. Los invito Eu os convido a unir esfuerzos a unirem esforços de corazón y de alma, de coração e de alma, ayudando a esos grandes ángeles ajudando esses grandes anjos responsables de las naciones del mundo responsáveis pelas nações do mundo, para que puedan soportar para que possam suportar el fin de los tiempos o fim dos con tempos su ayuda mutua. com sua ajuda mútua. Quiero anunciarles, queridos hijos, Quero anunciar-lhes, queridos filhos, por medio de la misericordia de Dios, por meio da misericórdia de Deus, que deberé, con su ayuda, que deverei, com sua ajuda, de forma urgente, de forma urgente, estar en Europa estar em Europa para evitar algo mayor para evitar algo maior, que sus hermanos que seus irmãos que allí se encuentran que ali se encontram en España na Espanha no se imaginan. não se imaginam. Si la humanidad no colabora con el plan de Dios, Se a humanidade não colabora com o plano de Deus, las desgracias no podrán ser evitadas, as desgraças não poderão ser evitadas, porque el ser humano, porque o ser humano, como parte de esta raza humana, como parte desta raça humana, ha ultrajado todas las leyes, ultrajou todas as leis, todos los designios todos os y desígnios todas las reglas, e todas as regras, y su deuda es muy grande. e sua dívida é muito grande. Yo los invito a vivir conmigo Eu os convido a viverem comigo la cruz de esta humanidad, a cruz desta humanidade, así como la vivió mi hijo, assim como viveu meu filho, de forma incondicional de forma incondicional por cada uno de ustedes. por cada de vocês. Él prometió, Ele prometeu, Él declaró y anunció ele declarou e anunciou que harían cosas más grandes a la que Él hizo. que fariam coisas maiores do que a que ele fez. Esto ya no es una teoría ni tampoco un mensaje, Isto já não é uma teoria, tampouco uma mensagem. es una realidad É uma realidade que están viviendo que estão vivendo por medio de esta obra, por meio desta obra, por medio de esta peregrinación, por meio desta de peregrinação, forma inexplicable de forma inexplicável en estos tiempos. nestes tempos. Yo vengo por toda la raza humana Eu venho por toda a raça humana y también por los que no me aceptan ni me escuchan. e também pelos que não me aceitam e não me escutam. Por eso los llamo a unirse a mí Por isso eu os chamo a unirem-se a mim en esta misión planetaria, nesta missão no planetária, solo por los reinos de la naturaleza, não somente pelos reinos da natureza, sino también por las naciones, mas também pelas nações, que de no mantener su equilibrio espiritual y psíquico, que devem manter seu equilíbrio espiritual e psíquico, que de no mantener su equilibrio espiritual y psíquico, que ao não manterem o seu equilíbrio espiritual e psíquico, muchas coisas no podrían ser evitadas. não poderiam ser evitadas. Me arriesgaré en estos tiempos, queridos hijos, Me arriscarei nestes tempos, queridos filhos, a enviar menos peregrinos míos a enviar menos peregrinos meus, para que se torne posible esa misión extraordinaria para que se torne possível essa missão extraordinária
Eso significará de su parte Isso significará de sua parte un espíritu de oración espírito de oração aún más grande e invencible. ainda maior e invencível. Desde Portugal Desde Portugal, intentaré evitar algo. tentarei evitar algo, Porque allí también se concentra el amor de mis hijos porque dali também se concentra o amor de meus filhos, en el gran santuario de Fátima. no grande santuário de Fátima, En donde yo estuve con ustedes onde eu estive com hace vocês 100 años atrás há 100 anos atrás, para poner fin a la guerra para pôr fim à guerra y establecer un mayor periodo de paz. e estabelecer um maior período de paz. Pero ese periodo de paz, queridos hijos, Mas esse período de paz, queridos filhos, está terminando. está terminando. Yo los invito a reforzar el camino de la oración, Eu os convido a reforçarem o caminho da oração, porque eso permitirá porque isso permitirá que las puertas del cielo se mantengan abiertas que as portas do céu se mantenham abertas, para que la infinita gracia de mi corazón para que a infinita graça de meu coração penetre como rayos de luz penetre como raios de en luz las naciones que más necesitan. nas nações que mais necessitam. Y así podré disolver E assim poderei dissolver las maldades de mi enemigo. as maldades de meu inimigo. Los invito, queridos hijos, Eu os convido, queridos filhos, a tener conciencia de la situación planetaria, a terem consciência da situação planetária, a salir de sí por un momento a saírem de si por um momento y no dar trabajo a Dios, e não darem trabalho a Deus, sino más servicio, mas mais serviço, más donación, mais doação, más corazón, mais coração, para que muchas cosas sean aliviadas, para que muitas coisas sejam aliviadas, así como han colocado sus corazones al servicio de Dios en estos días. assim como colocaram seus corações a serviço de Deus nestes dias. Necesito que este fuego encendido en ustedes continúe adelante, Necessito que este fogo aceso em vocês continue adiante, porque yo podría hacer de Chile porque eu poderei fazer do Chile mi amada patria beata. minha amada pátria abençoada. En esta noche Nesta noite, vengo a consagrar nuevos hijos de María venho consagrar novos filhos de Maria, con la misma alegría y plenitud, com a mesma alegria e plenitude, con el mismo gozo y júbilo com o mesmo gozo e júbilo que su Madre Celeste lo hizo la última vez en Santiago. que sua Mãe Celeste fez a última vez em Santiago. Porque aquí, Porque aqui, en este grupo de almas que hoy se consagrarán, neste grupo de almas que hoje se consagrarão, se encuentran orígenes se encontram origens de pueblos originarios, de povos originários, valores espirituales e internos valores espirituais e internos que deben volver a emerger que devem voltar a emergir a la conciencia humana à consciência humana de este país, deste país, para que ella recupere para que ela su recupere dignidad espiritual, sua dignidade espiritual, su filiación con Dios sua filiação com Deus y e principalmente principalmente la reconciliación entre los pueblos y las culturas de Chile. a reconciliação entre os povos e culturas do Chile. Eso también permitirá, queridos hijos, Isso também permitirá, queridos filhos, que el pasado que o passado tan duro, tão duro, difícil, que difícil vivió este país que viveu este país pueda ser borrado possa ser apagado del dolor de las conciencias da dor das consciências y pueda emerger e possa el emergir principio de la cura primordial de Dios. o princípio da cura primordial de Deus. Por eso esta consagración de esta noche es importante para mí, Por isso, a consagração desta noite é importante para mim, porque a través del sí de estas almas porque através do sim destas almas está permitiendo está que permitindo muchas almas más de esta nación sean ayudadas. que muitas mais almas desta nação
sejam ajudadas. Y de esa forma, E dessa forma, por medio de sus corazones y de sus presencias, por meio de seus corações e de suas presenças, están permitiendo estão permitindo que yo retorne una vez más aquí que eu retorne mais uma vez aqui, con el fin de consagrar com a finalidade de consagrar todo Chile todo o a mi Chile inmaculado corazón. ao meu imaculado coração. Agua para bendecir. Los hijos de María se pueden aproximar. Os filhos de Maria podem se aproximar, Los que vivirán hoy la consagración. os que viverão hoje a consagração. Queridos hijos, quiero contarles Queridos filhos, quero contar-lhes que yo soy también aquel espíritu de paz, que eu sou também aquele espírito de paz, tan sagrado tão sagrado y misterioso, e misterioso, que estuvo presente que esteve presente entre los incas y los mapuches. entre os incas e os mapuches, Por medio del símbolo del ave cóndor. por meio do símbolo da ave côndor. Es de esa forma que nunca estuve lejos de É ustedes. desta forma que eu nunca estive longe de vocês. Sus almas fueron acompañadas por mí, Suas almas foram acompanhadas por mim, así como todos sus pueblos originarios. assim como todos os povos originários. Y sepan, queridos hijos, Saibam, queridos que a filhos, pesar de lo que hayan vivido o de lo que hayan sufrido que apesar do que viveram ou do que a sofreram través de los tiempos, através dos tempos, nunca han perdido su pureza original. nunca perderam sua pureza original. Es eso lo que yo vengo a buscar de Chile en estos tiempos. É isso que venho buscar do Chile nestes Su tempos. pureza original, Sua pureza original, que fue cultivada en el principio, que foi cultivada no princípio, en sus almas, em suas en almas, sus esencias, em suas en essências, sus experiencias de amor, em suas experiências de amor, como un pueblo sagrado. como um povo sagrado. Hoy vengo a traer para ustedes Hoje venho trazer para vocês los mismos valores concebidos os mesmos valores por concebidos los incas y los mapuches. pelos incas e pelos mapuches. Por eso deseo escuchar en esta noche, Por isso, desejo escutar nesta noite, al menos por 3 veces, ao menos por 3 vezes, el Ave María en mapuche. a Ave Maria em Mapuche. Mare Mare Maria, apulei me kumeku dungu meu, tainidol mulei ei mi meu, do yin rei mi rang mi pudumo, chumgechi do ninguém tami punhen, Jesucristo, ulchado mo Maria, Dios niñuque, rume yafka fengein, yai tuma muyin feula, kala ligin tun temurume, felepe mai. Mare Mare Maria, apulei me kumeki dungu meu, tainidol mulei ei mi meu, do yingei mi rangi pudumo, chumgechi do yingeng tumi punhen, Jesucristo, ulchado mo Maria, Dios niñuque, rume yafka fengein, yai tuma muyin feula, kala ligin tum temurume, felepe mai. Mare Mare Maria, apulei me kumeke dungu meu, tainidol mulei ei mi meu, do yingei mi rangi pudumo, chumgechi do yingeng tami punhen, Jesucristo, ulchado mo Maria, Dios niñuque, rume yafka fingein, yai tuma muyin feula, kala ligin tum temurume, felepe mai. Agradezco estas oraciones
Agradeço essas orações las cuales llevaré al Padre Celestial que levarei ao Pai Celestial, para que muchas más esencias indígenas, para que muito mais essências más indígenas, pueblos originarios mais povos originários, a lo largo y ancho de América ao longo de toda a América, reciban mi intercesión, recebam a minha intercessão, mi gracia minha y graça especialmente la cura de sus heridas. e especialmente a cura de suas feridas. Por la autoridad que mi Hijo me ha concebido, Pela autoridade que meu filho me concedeu, como Madre del mundo y Madre de la humanidad, como mãe do mundo e mãe da humanidade, en nombre de los océanos del mundo em nome dos oceanos do mundo y de toda la vida marina, e de toda a vida marinha, el Señor consagre este elemento o Senhor consagre este elemento a fin de que sirva a fim de que ele sirva de cura, de cura, de redención de y redenção de perdón e de perdão para los corazones. para os corações. Y ahora, queridos hijos, E agora, queridos filhos, por medio de esta consagración por meio desta consagração y de este compromiso orante que asumen conmigo, e deste compromisso orante que assumem comigo, les pido eu lhes peço que entonen el himno de su consagración, que toquem, que entoem o hino de sua consagração, para que mis gracias para que minhas puedan graças descender en sus corazones. possam descender em seus corações. Les agradezco por responder a mi llamado Agradeço-lhes por responderem ao meu chamado. y hoy les dejo E hoje lhes la deixo sagrada imagen de la Virgen del Carmen a sagrada imagem da Virgem do Carmo, para que peregrine por sus hogares, para que peregrine por seus lares, por los hospitales, pelos hospitais, por los asilos, pelos asilos, por las instituciones infantiles, pelas instituições infantis, por todos los lugares por todos os que lugares necesitan necessitam de amor, de amor, de cura de cura y de perdón. e de perdão. Recuerden, Lembrem-se, siempre recuerden sempre se que lembrem yo seré su estrella del mar, que eu serei sua estrela do mar, que vendré desde el firmamento que virei do del firmamento Océano Pacífico do Oceano Pacífico para auxiliarlos. para auxiliá-los. Les agradezco, queridos hijos, Agradeço-lhes, queridos por filhos, responder a mi llamado. por responderem ao meu chamado. Los bendigo Eu os abençoo. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.